Buen día, mi nombre es Alberto Sánchez, yo trabajo como psicólogo clínico y quiero compartirte algunas ideas con la intención de contribuir con esto que tú ya vienes haciendo en tu día a día y que podríamos llamar tus deseos, tus ganas, la necesidad, tu propósito de querer sentirte un poquito mejor y que si además estás compartiendo la cuarentena con algunos familiares, seguramente que este deseo, estas ganas, esta necesidad o este propósito no está centrado exclusivamente en ti, sino que también está orientado a fabricar las condiciones para que las otras personas también se puedan sentir bien. Si en estos intentos que tú estás teniendo no consigues tener este registro de sensación de un poco de bienestar, quiere decir que la estrategia que estás empleando quizás no sea la más adecuada. Entonces, la tarea es seguir buscando alguna estrategia hasta encontrar aquella que sea más idónea para mí o ayudar a que la otra persona encuentre también la estrategia más adecuada para esa persona. Y las ideas que te quiero compartir el día de hoy van en esa dirección. Las personas tienen la capacidad para darse cuenta y es esta capacidad la que permite que la persona que esté en terapia pueda conocerse a sí misma, con el objetivo, con la intención de que la persona pueda, a partir de conocerse a sí misma, realizar algunos movimientos a favor de una comunicación con los demás y de una comunicación consigo misma más honesta, más genuina. Es decir, aprender a funcionar en una mayor sintonía con quien realmente soy. Pero esta capacidad tan valorada en el espacio terapéutico es una capacidad que tú despliegas en tu día a día. Por ejemplo, cuando tú tomas un café, tú puedes darte cuenta si la cantidad de azúcar que hay en el café es apropiada para ti o si está en exceso o si por el contrario está en déficit, de manera que puedes rápidamente encarar esa situación resolviendo el conflicto. Esta capacidad para darte cuenta también es la que te permite saber cuando estás sediento, cuando estás hambriento, cuando al final de un día, de una jornada laboral, terminas exhausto y tienes ganas de descansar, o cuando has tenido algún dolor abdominal. Esta capacidad para darte cuenta también la podemos entrenar en este momento, de tal manera que yo te puedo proponer que tú percibas lo que está alrededor tuyo. Entonces, tú puedes darte cuenta de los colores de las paredes, de los sonidos distantes, cercanos, de algún olor, o si estás ingiriendo algún alimento, te puedes dar cuenta del sabor. Lo mismo si tocas las superficies, puedes darte cuenta de la textura. Este darte cuenta también te permite a veces pillarte, pescarte ausente del momento presente y pensando, ¿no? Con un contenido dirigido hacia el futuro o con un contenido dirigido hacia el pasado. Es decir, yo aquí ahora me doy cuenta que estoy pensando en el futuro o pensando en el pasado. Muchas veces estos pensamientos orientados hacia el futuro podrían despertar algún tipo de sentimiento, ¿no? Algún tipo de sensación. Por ejemplo, si yo estoy expectante en este momento con pensando en el futuro y el contenido de mi pensamiento es un pensamiento que me propone situaciones adversas, entonces lo que yo voy a sentir va a estar en sintonía con esa situación adversa. Y si yo empiezo a fantasear sobre un futuro eh, agradable, seguramente que lo que siento va a estar en sintonía también con ese futuro agradable. Y si miro hacia el pasado y empiezo a reprocharme por las cosas que hice o dejé de hacer, seguramente que también ejercitar el pensamiento de esa manera va a dejar algún tipo de registro emocional. La propuesta que quiero hacerte es que aproveches esta capacidad que tú tienes para darte cuenta y
en tu día a día pares en algunos momentos para poder mirar qué es lo que te está pasando. Seguramente que es más simple el darte cuenta que estás pensando, pero la idea es empezar a mirar lo que estás sintiendo. Es decir, las sensaciones que estoy experimentando en mi cuerpo. En la medida que yo pueda entrenarme en esta capacidad de sentir y que pueda reapropiarme de esta forma mía de sentir, yo voy a poder identificar si estas sensaciones físicas hablan de una o de otra emoción, de uno u otro sentimiento, ¿no? Eh, y además, al reapropiarme de esta forma de sentir, yo descubro mi singularidad, porque esta forma de sentir es solo mía. No existe otra persona en el mundo que pueda sentir de la forma en que yo siento. No existe otra persona en el mundo que pueda sentir como tú sientes. El sentir es algo tuyo, tu sensibilidad te pertenece. Esa es tu forma de experienciar, de sentirte a ti mismo y de poder sentir al mundo. Entonces con la práctica tú vas a ir reconociendo y descubriendo que puedes estar sintiendo tristeza, y en la medida que tú te des cuenta que estas sensaciones físicas hablan de que te sientes triste, tú ahí vas a poder darte cuenta también de dónde viene esta tristeza. Es decir, por ejemplo, de repente viene de algo que perdí, algo que tenía, ya no lo tengo, como ocurre con los duelos, como ocurre con la muerte de un ser querido, con la pérdida de una mascota, con la pérdida de trabajo, o de repente me doy cuenta que esa tristeza tiene que ver más con una pérdida interior. Por ejemplo, una mujer que soñaba mucho con ser madre biológica y se da cuenta luego de los resultados médicos que no puede ser madre biológica. Entonces podría sentir tristeza, o quizás te das cuenta de que estás sintiendo enojo porque frente a ti hay un obstáculo que no te permite alcanzar un proyecto, concretar un sueño, satisfacer una necesidad, y entonces sientes enojo dirigido hacia ese obstáculo, o de repente el obstáculo lo sientes dentro tuyo. En este momento que yo estoy grabando esto, de repente me doy cuenta que la manera como estoy expresando mis ideas no es la forma como me gustaría expresarlo. Entonces siento enojo hacia mí, porque tengo una parte ansiosa, porque tengo una parte temerosa, porque tengo una parte que se corta y al momento de expresarse, que no dice con claridad lo que piensa, lo que siente, entonces me da rabia eso en mí. O de repente puede ser que sienta enojo porque me estoy sintiendo invadido en este momento, ¿no? También podría darme cuenta que me siento asustado, que estoy experimentando miedo porque frente a mí hay un obstáculo y yo observo que no tengo los recursos para encarar ese obstáculo, y entonces me siento en peligro porque es un obstáculo que me atemoriza. O de repente esta experiencia de miedo también está relacionada con algo mío, algo de mi mundo interior. Entonces siento miedo hacia una parte de mí porque en algunos momentos he reaccionado de una forma impulsiva, he dicho cosas que lastiman a la otra persona, y cuando miro esa parte en mí me da temor. También podría darme cuenta que estoy sintiendo opresión, que estoy sintiéndome aplastado, y en la medida que reflexiono un poco me doy cuenta que me estoy acusando, que me estoy reprochando, y es esta experiencia de la culpa. O que de repente ahora que estamos en la cuarentena y estamos todos juntos, de repente en la mesa comparto algo mío y me siento inadecuado, que es la experiencia de la vergüenza. O de repente también observo que la otra persona dejó de prestarme atención, me siento abandonado, me siento dejado de lado, y esa podría ser
la experiencia de los celos. También de repente me doy cuenta que estoy enojado con una persona y que ese enojo tiene mucho tiempo. Y entonces digo, claro, estoy resentido con esa persona. O veo los logros que otra persona tiene y me está resultando muy doloroso ver esos logros y ese es el inicio de la experiencia de la envidia. Entonces, si tú empiezas a prestar atención a tu cuerpo, tú vas a poder descubrir qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que a ti te está pasando y vas a poder reconocer que detrás de cada estado afectivo, es decir, detrás de estas emociones y sentimientos, siempre hay una necesidad. ¿Sí? Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque esto que tú estás sintiendo el día de hoy, esto que tú estás experimentando en esta situación en la que todos estamos inmersos, tiene que ver con lo que está pasando afuera, fuera de casa me refiero, y también con lo que está pasando en casa. Pero esta experiencia no está relacionada exclusivamente con el presente, es decir, no está enraizada exclusivamente con el presente, sino que tiene que ver con la manera como a lo largo de tu historia, a lo largo de tu vida, pudiste resolver tus necesidades. ¿Sí? Es decir, el día de hoy lo que tú estás sintiendo tiene que ver con el presente, pero también tiene que ver con toda tu historia, con la manera como tus necesidades fueron resueltas durante todo tu proceso evolutivo, con la manera como tus emociones y tus sentimientos fueron acogidos, con la forma como las situaciones adversas fueron resueltas en casa. Y no es que en casa la familia sea culpable o no culpable, quiere decir que ellos también reproducieron mucho de los patrones que usaron con ellos, ¿sí? Entonces, es importante que sepas eso para que si en este momento tú, al prestar atención a lo que estás sintiendo, al prestar atención a tu experiencia corporal, te das cuenta que lo que estás sintiendo te abruma, te sobrepasa, entonces podría ser momento de buscar ayuda profesional. Si tú, imagino que has observado que en las redes, en Facebook y en estas plataformas, existe un montón de profesionales que están ávidos por acompañarte y por ayudarte a que tú puedas sentirte un poco mejor. Vale decir que van a hablar contigo y van a diseñar en conjunto contigo una serie de estrategias para ayudar a que tú en este periodo de la cuarentena te puedas sentir un poquito mejor y seguramente que si hay algo en tu historia que no ha sido resuelto adecuadamente, si tienes alguna cosa eh, que nosotros llamamos alguna situación pendiente, alguna necesidad que no fue adecuadamente resuelta, o si tienes un conflicto contigo mismo que data de hace mucho tiempo, seguramente que también se va a poder trabajar en estos espacios de psicoterapia virtual, ¿no? La idea es que busques ayuda si es que estás experimentando que lo que tú sientes te abruma. Hay que perder el miedo a lo que estamos sintiendo, porque lo que estamos sintiendo es lo que nos pasa. Cada una de las emociones es un marcador que me enseña, que me señala, que me indica conflictos específicos que tengo que resolver para continuar este camino evolutivo, para continuar adaptándome al entorno con estrategias cada vez más sanas, que permitan mi autorrealización y la realización de las demás personas o que me ayuden, digamos, a desarrollar estrategias que me ayuden a sostener cada vez mejor estos periodos de incertidumbre, estos periodos donde uno no sabe lo que va a pasar. Esas eran las ideas y son las ideas que yo quiero compartirte. Entonces, para hacer un pequeño resumen, la invitación es a que observes lo que estás sintiendo, que trates de identificar qué emoción o qué sentimiento es, le prestas atención a lo que estás sintiendo, descubres qué emoción o qué sentimiento es, seguramente que detrás de esta emoción y este sentimiento vas a poder darte cuenta de una necesidad
te vas a enterar tú mismo de tu necesidad, vas a aprender a comunicar al otro lo que estás necesitando, de tal manera que la otra persona se siente en la libertad de poder satisfacer tu necesidad. Quizás necesitas sentirte escuchado, necesitas sentirte acompañado, necesitas sentirte tomado en cuenta, cuidado, protegido, o de repente quieres cuidar, quieres proteger, y también necesitas preguntarle a la otra persona si lo que tú estás haciendo alcanza ese objetivo, si la otra persona realmente, a partir de la sensación física, se está sintiendo escuchada, se está sintiendo protegido o protegida, se está sintiendo cuidado o cuidada. Este registro emocional, esta forma de sentir es tuya. Insisto, es importante que te reapropies de esta forma de sentir, ¿sí? Imagino que en los próximos días voy a grabar algún video muy parecido a este, hablando de algunas emociones y quizás hablando específicamente de la ansiedad. Por ahora yo te recomiendo que busques en internet, hay un montón de información acerca de la fisiología de la ansiedad y te diría que mires para que puedas tener cierta sensación de calma, porque en estos videos está perfectamente explicado por qué sientes lo que sientes. Es decir, por qué no estás pudiendo dormir, por qué estás un poco más irritado o irritada, por qué sientes adormecimiento en ciertos segmentos corporales, o por qué te sientes abrumado por los estímulos externos, por qué te sientes en estado de alerta, ¿sí? Entonces estos videos seguramente que te van a brindar una información cognitiva muy útil para que tú puedas comprender lo que te está pasando y disminuir así un poquito el malestar. Luego, seguramente en ese video veremos algunas estrategias para profundizar un poquito más en lo que estamos sintiendo y también dirigir nuestra atención hacia otras cosas, de manera que podamos estar en sintonía con lo que nos está pasando, pero también darnos un respiro a través de otras actividades que tienen que ver con prestar atención a la situación actual, al presente, digamos, a lo que es accesible desde mis sentidos, ¿no? Y que hoy en día está muy de moda con todas estas prácticas tan hermosas que hay de atención plena. Deseo de corazón que esto que te he brindado como idea, que esta reflexión que he tenido, te pueda ayudar a que sigas en esta búsqueda, en este intento por tratar de recuperar cierto estado de salud, ¿verdad? Mm, en terapia nosotros le llamamos autorregulación organísmica, pero digamos que de manera sencilla es tratar de sentirme un poquito mejor, entender por qué me pasa lo que me pasa, entender por qué hago lo que hago. Cada cosa que yo hago es un intento por tratar de restablecer este sentido de equilibrio, esta sensación de bienestar, solo que muchas veces me equivoco, ¿no? Entonces, si yo quiero saber qué necesito, es importante que me sumerja en esta experiencia del sentir. E insisto, si es mucho lo que siento, es momento de buscar ayuda, porque seguramente que esto que siento el día de hoy tiene que ver con el pasado. Bueno, muchas gracias por haberme prestado oídos a esto que yo he querido expresar el día de hoy. Muchas gracias.